Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estamos desarrollando contenidos sobre la química, desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de los fármacos, además de estar analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto poder presentar en esta tarde al licenciado José Armando Hernández, quien nos estará desarrollando el tema los riesgos operativos dentro de las empresas. Buenas tardes, José Armando. Buenas tardes, Vilma. Es una temática muy importante dentro de las empresas y es que es como primera instancia, ¿verdad? Es algo que se encuentra en cada una de las actividades que la empresa desarrolla, este tipo de riesgos. Y nos estamos refiriendo pues al riesgo operativo. Este riesgo pues básicamente consiste en esa posibilidad de pérdidas que pueda tener una compañía como producto de interrupciones operativos tienen la relación directa con lo que se desarrolla. Estas pueden gestionarse, estos pueden darse dentro de una fuente interna o puede ser producto de fuentes externas. Ya vamos a profundizar en ello. Este riesgo pues puede ocurrir por varias razones y de los principales que ya los hemos platicado en nuestros temas en este programa son los que tienen que ver con las fallas que pueden estar dentro del control interno. Y es que el control interno es fundamental para el control de las empresas, ya que es como la columna vertebral sobre el cual descansa cada uno de esos aspectos que le da seguridad o que está haciendo su labor para que los puntos críticos o de riesgos que la empresa tiene pues sean cubiertos, ¿verdad? El control interno es un proceso, es toda una estructura, es un sistema el cual debe de contar todas las empresas y con el cual se garantiza que los riesgos que están inmersos en cada proceso no se concreten. Así es que esa es una de las razones por las cuales la parte operativa, el riesgo operativo puede concretarse. Otro pues son los errores de procesos como tal. En la labor, en la actividad que se desarrolla, pueden darse situaciones que no son intencionales, así que por eso es que son errores en los procesos que desarrolla la empresa. Por otro lado, aparte del proceso y ya separando la persona como tal, pueden haber errores humanos. Y en el caso de los errores humanos, esto puede deberse a diferentes situaciones. Es un error en el cual la persona se le pasó, ¿verdad? Fue algo un tanto, él sabía realizar la actividad, pero hubo una situación en la cual el error se dio. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que la persona cometa un error porque no conoce bien el proceso. Igual es un error humano.
Otro puede ser que la persona no tenga las capacidades necesarias para realizar el puesto que está desarrollando. O sea, ese entrenamiento al interior de la empresa o los conocimientos previos para que pudiese ser contratado en ese puesto, pues no los cumplía, y por lo tanto puede haber allí un error humano en el proceso, en todas las operaciones que se dan. Otra de las causas por lo cual puede haber un riesgo operativo son interrupciones en el área comercial, y esto pueden derivar de una falla en el proceso, de un control, etcétera, y que puede deberse, por ejemplo, a que no tenemos productos para la venta, ¿verdad? Se nos agotó, no se consideró, y ahí hay una interrupción en todo el quehacer de la empresa, en el cómo se tiene que ejecutar. Por otro lado, pueden haber fallas en los aspectos tecnológicos, en todo lo que es sistemas de información. Puede deberse a ser la causa por lo cual se puedan generar problemas, o sea, riesgos de operativos. Y por otro lado, los que tienen que ver con eventos externos. En este caso, pues puedan haber un desastre natural, una pandemia, pueden existir situaciones que se dan a nivel gubernamental, ya sea por leyes, por decretos o por situaciones políticas, pero ahí estamos hablando de situaciones que se dan en la parte externa de la empresa, o sea, es decir, la empresa no tiene control, pudo haber hecho cualquier cosa, pero la situación externa siempre se da. Todas estas interrupciones que pueden generarse y que se concretan un riesgo operativo, todas estas situaciones al final para la empresa generan pérdidas económicas. Estas pérdidas económicas, como pueden ser falta de ingresos, pueden ser excedentes en costos o pueden ser excedentes en gastos que la empresa incurre, y por lo tanto se concreta en una pérdida económica producto de que un riesgo que estaba ahí presente se llevó a cabo a la realidad, o sea, se dio, ¿verdad?, ese riesgo. Por otro lado, estos riesgos pueden ser fuente de otro tipo de riesgos en los cuales la empresa pudiese estar inmerso. Por ejemplo, un riesgo de reputación. Se dio un riesgo operativo y el riesgo operativo al final viene siendo la causa de un riesgo reputacional, ¿verdad? Entonces, eso hace que la empresa genere de esta manera como una cadena. Es decir, es una continuidad de riesgos que pueden estar por ahí y que al final genera otro tipo de riesgos. Con lo que hablábamos, por ejemplo, en el área comercial, una empresa se queda sin producto para poder abastecer a los clientes. Se genera a nivel de clientes una situación en la cual de cliente a cliente, digamos, el que la empresa no cumple, ¿verdad?, con sus compromisos, y de esta manera otros clientes podrán dejar de comprarnos. En este caso, ese reconocimiento de que la empresa le cumple a sus clientes, de boca en boca puede llegar a generar que a nivel de reputación la empresa pues tiene una situación de riesgo. Por otro lado, el incumplimiento que hablábamos de las personas por las capacidades, etcétera, se vieron involucrada la empresa en el incumplimiento de algunas leyes, y en este caso puede tener repercusiones de reputación de la empresa, en la cual se considere que la empresa está evadiendo, está violando una norma,
y eso por lo tanto genera repercusiones para con los interesados en la compañía. Por otro lado, cualquiera de estos riesgos también puede ser motivo para que los empleados ya no quieran laborar en la compañía. ¿Por qué? Porque esas deficiencias que se están teniendo bajan la moral de los empleados. Como ya mencionábamos, puede ser motivo de desconfianza por parte de los clientes, puede ser motivo de desconfianza por parte de los acreedores, de los socios o de los proveedores que tienen relación con la empresa, y por lo tanto todo este tipo de situaciones puede estar presente, ¿verdad? en estas situaciones. Gracias, José Armando. Realmente es un tema muy, muy importante, ya que, como sabemos, los riesgos existen en las empresas y es muy importante el que podamos hacer nuestro plan de gestión de riesgo, tomando en cuenta pues diferentes factores, diferentes características que identifican a cada una de las empresas, para que podamos desarrollar, como vuelvo a mencionar, nuestro plan de gestión de riesgos, evaluando pues desde el nivel reputacional de las organizaciones, que es algo muy importante, así como también que tomemos en cuenta, ¿verdad?, nuestras partes interesadas, tanto externas como internas, a la hora de elaborar nuestro plan de gestión de riesgo. Una pregunta: ¿cuál creerías tú que pudiera ser un ejemplo de riesgo operativo que pudiera encontrarse en la mayoría de organizaciones? Sí, gracias. Fíjate que una de las situaciones que está presente en cada una de las organizaciones, y que lo mencionamos, es el que tiene que ver con el recurso humano, ¿verdad? Existen muchas situaciones en las cuales las capacidades del personal con el que se cuenta están ahí presentes, y al final se concreta un riesgo operativo que se da. ¿Por qué? Porque las personas no tienen la capacidad para desarrollar la labor la cual se les ha encomendado. Y esa es una de las que se da más frecuentemente. Por la falta de personal, llega una nueva persona. Esta nueva persona, esa curva de aprendizaje que conocemos, es muy grande en algunas oportunidades, y eso pues le genera consecuencias a la compañía, ya sea de gastos en exceso, como decía, o costos en excesos, o ingresos. Ahora bien, ¿cómo debemos de gestionar estos riesgos? Y ya tú lo mencionabas, ¿verdad? El tema del plan de gestión de riesgo. Pero vamos a ir llevándolo como por partes. El primer paso para poder controlar y poder tener el riesgo controlado, lo primero que debemos de hacer es conocerlo. A esta etapa nosotros le llamamos identificación de los riesgos, ¿verdad? Entonces, como paso 1, el empresario, la empresa que gestiona los riesgos o que ha elaborado un plan de riesgo, lo primero que hace es identificarlo. O sea, ¿cómo vamos a trabajar sobre algo que no se sabe, que no se conoce? Entonces, en esta etapa, la empresa lo que hace es identificar cuál es esa amenaza que la empresa tiene para poder gestionarla posteriormente. Y dentro de esas identificaciones podemos mencionar muchas. Por ejemplo, una empresa que desarrolla alimentos, que tiene permisos especiales para funcionar, etcétera, hasta, empresas que de manera general, pues nosotros sabemos que el permiso de una empresa comercial en nuestro país
Eso que le da la facultad para poder realizar actos de comercio es la matrícula de comercio, ¿verdad? Entonces, si una empresa no tiene la matrícula de comercio al día, si no la tiene actualizado, pues ahí encontramos un riesgo, y es que la empresa no tiene la licencia para operar. Puede ser que sea también uno por el permiso de funcionamiento de parte de la municipalidad, ¿verdad? De la alcaldía. Puede ser que sea de una institución que controla giros específicos. Por ejemplo, los que controla el Ministerio de Salud, los que controla el Ministerio de Medio Ambiente, los que controla la Dirección Nacional de Medicamentos, etcétera. El Ministerio de Defensa, ¿verdad? En algunos casos. Y todos estos, en primer lugar, ¿tiene la empresa la licencia para operar actualizada? Ese es un riesgo que pudiese existir. Otra de las situaciones, el cómo se está gestionando el personal. Esa es una de las situaciones que también puede ser un riesgo de que el personal no se sienta cómodo, tiene un sindicato y por lo tanto puede haber un conato o una situación de huelga, ¿verdad? En estas situaciones, esta identificación de riesgos, pues también podemos identificar algunos riesgos de tipo legal, de tipo político, aspectos de tipo social que pudiesen estar alrededor de la empresa y que nos pongan en entredicho si esta empresa va a continuar, ¿verdad? O sea, si puede darse una situación en la cual pueda perder esa capacidad para producir de manera temporal o de manera definitiva. Entonces, como mencionábamos, lo primero es que debemos de identificar cuáles son esos riesgos con el objetivo de minimizar esos impactos o eliminar esas amenazas. La etapa número 2, una segunda etapa, analizar esos riesgos. Ese proceso consiste en identificar o establecer dos condiciones principales. ¿Cuál es la probabilidad de que ese riesgo que ya lo identifiqué, cuál es la posibilidad de que se concrete? Nosotros pues hemos aprendido una metodología y es de tipo numérica, en el cual vamos a establecer una escala y dependiendo de la que hayamos elegido, pues vamos a poner un 1, un 2, un 3, un 5, dependiendo de la escala que hemos elegido, y eso significa que hay una mayor o menor probabilidad de que esto ocurra. Por otro lado, a la par de esa posibilidad, pues también podrá ver cuál es el impacto. Vamos a suponer que sí ocurre y vamos a medir cuál es el impacto que este riesgo, que esta amenaza puede generar en las actividades de la empresa. Estos dos factores son importantísimos de medirlos, de analizar, nos sirve para analizar ese riesgo y me va a definir cuál es la priorización y cuáles son los riesgos que tienen una mayor o menor alta probabilidad, también el nivel de impacto, y en la medida de lo posible pues me va a dar una escala de importancia, ¿verdad? En el cual podrá darse esta situación. La etapa 3, ¿cuál es? Debemos de diseñar cuáles son los controles de riesgo de manera efectiva. Es decir, después de que los identificamos en la etapa 1, después de que los analizamos en la etapa 2, vamos a diseñar controles que me permitan hacer esa gestión de manera efectiva, ¿verdad? Y al analizar esos riesgos y en el cual tengo yo las prioridades sobre aquellos que la amenaza está más palpable, con esta tercera etapa vamos a diseñar
cuáles son los controles y las acciones que yo debo de implementar con el objetivo de que ese riesgo puede tener 4 resultados. Uno, que elimine el riesgo de manera total. Otro resultado es que lo minimice, es decir, que baje el nivel de impacto, el nivel de consecuencia que la empresa me podrá generar. Y por otro lado, puedo compartir ese riesgo, es decir, puedo diseñar acciones las cuales lo que me hacen es que otro ente, otra entidad, puede ser que lo asuma, ¿verdad? O una cuarta situación es en el cual yo pueda asumir ese riesgo. Es decir, yo considero que no es tan importante y por lo tanto, de manera consciente, después de que lo identifiqué, después de que diseñé el cuál eran los impactos que iba a tener en el análisis, pues yo en esta etapa estoy diciendo que voy a asumir el riesgo, es decir, lo voy a tolerar. Una vez abordado estas situaciones, pues debo de dejar un documento, debe de dejarlo plasmado, debo de considerar que el personal debe conocer lo que debo de realizar y por lo tanto la empresa de manera muy consciente pues está dándole un tratamiento, ¿verdad? En este sentido se vuelve importante también el aspecto tecnológico. Juega un aspecto bien importante. ¿Por qué? Porque de las acciones o de los resultados que estos controles que estoy diseñando generan, también puede darse que el aspecto tecnológico tenga un impacto muy importante para poder detener las consecuencias, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que la empresa debe de hacer en esta etapa 3 para poder diseñar los controles necesarios en la gestión del riesgo operativo. Gracias, José Armando. Sabemos de que al poder realizar todos estos pasos es necesario el poder, ¿verdad?, comprobar la efectividad de estos controles, que prácticamente nos referimos a la revisión de las acciones y controles implementados para poder comprobar si realmente se tomaron las medidas correctas o definitivamente es preciso poder ajustarlas o tomar otras. Y tomar en cuenta, ¿verdad?, que para algunos riesgos la ausencia de pérdidas o eventos que pudiesen detener la operatividad de la empresa es suficiente evidencia de la eficacia. Además, entendería que si, por ejemplo, después de implementar cada uno de estos pasos, si hay alguno que pues realmente no se logró ajustar, pudiéramos iniciar desde el inicio, ¿verdad?, para poder implementar otra medida en cada uno de los controles. Bueno, y también tenemos como quinto paso lo que es la documentación y la revisión general de la gestión. Sí, fíjate que tú mencionabas el cuarto paso, ¿verdad? Y era el comprobar esa efectividad de los controles. Esa efectividad de los controles no es más que someter las medidas que yo he considerado, someterlas a estrés, ¿verdad? Es decir, el poder comprobar, el poder implementar de que los controles que he diseñado son realmente efectivos. Y como lo mencionabas, es la meta en esa etapa es comprobar que la efectividad de los controles que hemos diseñado son los adecuados. En ese sentido, pues, podrán haber formas de poder someter o de poder que estos controles se puedan monitorear a través de ¿qué? De indicadores numéricos,
¿verdad? De hacer actividades en las cuales yo pueda ver que lo que se diseñó está dando los resultados. Y esa es la etapa 4, ¿verdad? El establecer, aquí se establece en este momento indicadores de control, ¿verdad? Y de gestión. Y por último, como tú bien lo mencionabas, pues está una etapa 5, que es eso que diseñamos. Todo eso no tiene una validez tan importante si no lo dejamos por escrito, porque podemos platicar, podemos hablar con el personal, podemos hablar con la dirección que tiene a cargo la empresa, pero si lo hacemos solo de manera verbal, pues no queda algo, un compromiso en el cual todos y cada uno lo va a implementar. La documentación y la revisión de esa gestión básicamente es esa etapa en la cual dejamos documentado, dejamos registrado cada uno de lo diseñado, y eso va a contribuir no solo para las personas que en este momento lo están ejecutando, sino para nuevas personas que se incorporen a la entidad para que puedan darle continuidad a lo que se ha hecho. O sea, que el esfuerzo que las empresas hacen realmente valga la pena, ¿verdad? Entonces, es ahí donde finaliza un proceso básico, ¿verdad? Todas estas etapas podemos hablar de modelos en los cuales tendrán una serie de pasos adicionales o otras metodologías, ¿verdad? Aquí hemos desarrollado un proceso simple, fácil de comprenderlo, para que aquellas personas que no se escuchan puedan implementarlo, ¿verdad? Si revisan el audio, podrán identificar cuáles son las etapas, y con algún conocimiento o con el conocimiento de su propia empresa podrán implementar algo que les sea funcional. Gracias, José Armando. Entendería también que dentro de las organizaciones se puede sugerir que puedan tener como un comité para poder elaborar este plan de gestión de riesgos, y que cada cierto tiempo pues se puede estar revisando, haciendo los ajustes necesarios. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo siempre tu participación, y también a Radio Global y Coach y PNL por el apoyo, ¿verdad?, de brindar estos espacios educativos para las personas, para aquellos emprendedores, aquellos empresarios que siempre buscan seguir aprendiendo y cultivando, enriqueciendo su conocimiento. Muchísimas gracias, queridos oyentes, y nos vemos en una nueva edición. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook, A&H Auditors Business Consultants, y en Instagram, ahavucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.